quienes quieran ir preguntando, sí me escuchan, ¿verdad? Porque recibo un mensaje de que no se escucha. Sí se escucha. Sí se escucha. Perfecto. Quienes quieran ir comentando, criticando, mentando la madre, lo que quieran, todo se vale porque esto es como un diván. Es asociación libre de ideas, expresiones y pensamientos. Quiero, además de agradecer, comentarles que esto será sumamente provocador. Por lo tanto, después le voy a mandar a Juanjo la presentación para que la tengan todos y que después él me acerque la grabación para ver dónde queda grabada, porque es otra historia que ustedes mejor que yo conocen. Si quieren interrumpirme con preguntas, no lo duden, porque como decía el poeta guanajuatense Efraín Huerta en uno de sus poemínimos, de la estampida de poemínimos, si no me detengo me alcanzo. Entonces, si no me detienen, me sigo de filo. Entonces, para no perder más, vamos a hablar un poco de lo que son las historias de vida y los estudios de caso en la práctica neuropsicológica. En ese sentido, quiero comenzar con una idea que el doctor Oliver W. Sacks, fallecido no hace mucho, él habla de las fábulas. Quien haya leído fábulas, Esopo o las tragedias griegas, etcétera, las fábulas, figuras arquetípicas. Bueno, pero me gustaría que comieras algo y luego voy a darte el caldito de pollo. Bueno, figuras arquetípicas como son los héroes, las víctimas, los mártires, los guerreros, aparecen fenómenos como los celos, la envidia, la ira, el odio, el amor y una serie de sentimientos y pasiones que humanamente se han expresado y que inusualmente consideramos en nuestra vida como profesionales. Hablar de historias de vida o de historiales clínicos en la actualidad es prácticamente inusual por varias razones. La primera es que la mayoría de quienes trabajan en las universidades, es decir, quienes les dan clases y están dentro de la carrera académica, están obligados con una serie de corsets o de sistemas que les aprietan y consiguen, que los obligan a realizar ciertas tareas para mantener el empleo, mantener el salario, las becas y los estímulos. Este sistema de constreñimiento se llama las P. Puntos, perfiles, publicaciones y otros elementos que tienen que demostrar. Entre estos elementos, naturalmente, están las publicaciones. La mayoría de las publicaciones se realizan para que sean proyectadas a través de revistas que llaman algunos arbitradas por pares. Yo prefiero ser impar, porque ser pares es ser homogéneo y de alguna manera hay que ser relativamente impares o nones, porque si se es non, no hay posibilidad alguna de que otro te diga que estás mal y además te la creas. Todos los criterios de publicación APA, congresos, revistas, conferencias, y para dar clase en una universidad te exigen que publiques en revistas que te demandan criterios estadísticos importantes, muestras, análisis chi-cuadrados, análisis con SPSS, Sistat y más, además con una metodología de escritura impersonal, porque dice se ha publicado, se ha dicho, en 2020 dijo tal,
pero resulta que uno no es capaz de decir, pues yo pienso y creo esto. El ser humano deja de existir y lo que existe es un sistema impersonal de expresión y escritura que niega al objeto propio de la psicología desde sus orígenes, el ser humano y su psiquismo. En la historia de la escritura médica o clínica, por ejemplo, se ha observado una trayectoria que va desde las personas dolientes. Quien haya leído a Freud, por ejemplo, leerá que habla de personas, no habla de muestras, no habla de poblaciones, lo cual no quiere decir que todo lo que diga sea válido. Quienes hayan leído a Alexander Romanovich Luria en El hombre con su mundo destrozado o En la mente de un mnemónico, un pequeño libro sobre una gran memoria, o quien haya leído a Oliver W. Sacks, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, un antropólogo en Marte, la mirada mental, alucinaciones, qué sé yo, se dará cuenta que habla de seres humanos concretos en condiciones concretas. Habla del doctor P, que es el que confunde a su mujer con un sombrero. Habla de la mujer desencarnada. Habla de un pasaje a la India, una mujer con cáncer. Habla del marinero perdido. Habla de Ray de los tics, es decir, aquel que tenía el síndrome de Gilles de la Tourette. Es decir, habla de seres humanos reales de los cuales nadie puede dudar. Y sin embargo, lo que nos piden ahora son muestras. Que escribas un artículo donde tienes que citar por lo menos a 20 que hayan dicho, porque si lo que dices no lo han dicho otros, no tiene validez. Pues entonces no hay posibilidad para la creatividad y la innovación. Y de lo que se habla regularmente es de enfermedades o trastornos. Se habla de enfermedad y trastorno en lugar de personas. Quizá por ello Luria y Oliver Sacks se vieron obligados a utilizar el término neuropsicología romántica para recuperar de la cárcel el olvido al sujeto de la actividad psicológica y desde luego al ser humano doliente, es decir, recuperar el sentido histórico de la escritura médica y del método clínico, olvidado y desechado por las prácticas sujetas a los santos óleos de la escritura subyugada a los criterios APA. Esto lo he discutido personalmente con uno de los expresidentes últimos de la APA, el doctor Antonio Puente, y concuerdan que efectivamente por razones prácticas y de mercado, porque ahora resulta que con los criterios del manual diagnóstico y estadístico, ojo, estadístico de la Asociación Americana de Psicología, lo que se busca es justificar que existan en este manual enfermedades que los seguros médicos sí paguen cuando se tratan, porque si no existen en el APA no pagan ni las consultas, ni los fármacos, ni la atención. Parece ser que las aseguradoras y la industria farmacéutica se ha adueñado de la práctica clínica y ello implica reducir nuestras disciplinas a las leyes de un mercado que podríamos poner en tela de juicio. Ahí por lo menos podemos reconocer un libro de Alexander Romanovich Luria, El hombre con su mundo destrozado, una edición de 1977 de Buenos Aires, Argentina, editorial Granica, en la cual José Ixixson y otros personajes se encargan de promover y difundir estos trabajos de Luria, y naturalmente en esta versión de Oliver Sacks, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, ediciones Muchinich de Barcelona, España, se ha planteado esta propuesta. ¿Qué es lo que nos dice Oliver Sacks a este respecto? Dice, mi trabajo, mi vida giran en torno a los enfermos, pero el enfermo y su enfermedad me hacen pensar cosas que de otro modo quizás no pensaría, hasta el punto de que me veo forzado a preguntarme como lo hacía Federico Nietzsche, quien por demás murió
con unos delirios espeluznantes por neurosífilis taves dorsalis, es decir, murió en la locura. En cuanto a la enfermedad, pregunta, ¿no nos sentimos casi tentados a pensar si podíamos arreglárnoslas sin ellas? Ya considerar los interrogantes que plantea fundamentales por naturaleza. Mis pacientes, prosigue Oliver Sacks, me hacen cavilar constantemente y mis cavilaciones me llevan constantemente a los pacientes, de modo que en las historias o estudios que siguen hay un trasiego continuo de una a otra cosa. Estudios que son los que nos piden, sí, pero ¿por qué las historias o los casos? Yo no sé quién de ustedes conozca el trabajo de Leo Kanner de 1943, dedicado a 11 casos sin análisis estadístico, que dieron origen al concepto de autismo precoz. Ese autismo infantil que describió Kanner, lo describió solo con 11 casos. No era una muestra representativa, ni al azar, no utilizó SPSS, ni SISTAT, ni absolutamente nada. Y sin embargo modificó toda la práctica psiquiátrica infantil hasta ese entonces. Y demostró que existe un síndrome, aunque no existía en los manuales de diagnóstico, y que lo confundían con la psicosis y le llamaron pomposamente psicosis infantiles. Me parece que bajo esas circunstancias alguien empezó a compartir algo y dejó de compartirse la presentación que tengo, pero no me hagan mucho caso porque con que me escuchen creo que va a ser suficiente y alguien ya apagó la presentación, no sé si la vean. Pero esta idea de Leo Kanner sobre Hans Asperger, solo 4 casos en su artículo, demostró la existencia de lo que es el llamado trastorno de Asperger. Esto significa que naturalmente podíamos obviar la historia de los casos como una historia objetivamente existente. No quisiera distraerlos con una serie de análisis estadísticos impresionantes, porque si seguimos por un lado a Jean Piaget y por el otro lado seguimos a Vygotsky o Henri Vallon, nos daremos cuenta que no tienen análisis estadísticos de ninguna manera. Esta idea del análisis estadístico es una idea que naturalmente se perdió en nuestra historia y que invariablemente y siempre podríamos manejar como la posibilidad material de manejar otras alternativas. Quiero acercarme a esta idea de la noción de historial clínico. Un historial clínico como tal fue inventado desde los griegos por Hipócrates. Es en realidad Hipócrates quien introduce el historial clínico como una descripción o bosquejo de la historia natural de lo que es una enfermedad o una patología. Tales historiales son una forma de, entre comillas, historia natural. Pero nada nos cuentan las historias clínicas de la persona o de su historia. Nada transmiten de la persona y de la experiencia de la persona mientras afronta su enfermedad y lucha por sobrevivir a ella. En un historial clínico riguroso no hay sujeto.
Los historiales clínicos modernos aluden al sujeto con una frase rápida como la siguiente: hembra albina trisómica de 21 años, que podría aplicarse igual a una rata, a una cucaracha, a un perro, lo mismo que a un ser humano. Entonces, para situar de nuevo en el centro al ser humano que se aflige, que sufre, que tiene miedo, que se enoja, que lucha y padece, que se le olvidan las cosas, hemos de profundizar en un historial clínico hasta hacerlo una narración o un cuento. Solo de esta manera tendríamos la posibilidad de presentar a un quién, además de un qué. Ya André Rollecourt, un neuropsicólogo quebecois, fallecido hace algunos años, decía que tenemos que diferenciar la neuropsicología del qué de la neuropsicología del cómo. No es lo mismo explicar qué pasa en el lóbulo frontal, como ahora está de moda, creer que tus lóbulos frontales son los que se enamoran, creer que tu sistema límbico es el que enloquece, creer que tu parietal te impide reconocer la realidad. Quien ama, sufre, goza o llora no es el cerebro, es el ser humano completo en condiciones concretas. Por eso, en esa diferencia que establece el quebecois que ya refería, diferenciando la neuropsicología del qué, la memoria, la atención, el pensamiento, las funciones ejecutivas, la percepción, la organización psicomotriz, el lenguaje, a pasar a la noción del cómo. ¿Cómo es que opera la expresión? Porque me han acercado niños que dicen, es que tiene problemas de lenguaje y tiene autismo. Y me dicen, ¿y por qué tiene problemas de lenguaje? Porque no habla. Y se han preguntado por qué no habla. Les voy a platicar solamente un caso de una señora que fue con un psiquiatra quejándose de que su hijo selectivamente le había dejado de hablar durante 6 meses, ni una sola palabra. Y el psiquiatra hizo la pregunta más estúpida que se puede hacer, que nunca hizo la mamá. ¿Por qué no le quieres hablar a tu mamá? Puede parecer una pregunta estúpida y sin embargo era la pregunta más pertinente. ¿Por qué no quieres hablar con tu mamá? A lo cual responde el muchacho con síndrome de Asperger, porque ella tiene la culpa. Ella me dijo, no me vuelvas a hablar en toda tu vida. ¿Cuántas veces una mamá dice, como no me has hecho caso, nos peleamos, no me vuelvas a hablar? Dice, si me hubiera dicho, no me hables durante 2 horas, a las 2 horas le vuelvo a hablar. Pero ella me dijo toda la vida y mi vida no se ha acabado. Es un error lógico de ella. Entonces no era un problema de lenguaje, era un problema de lógica y de pensamiento literal ante un mensaje. Otra señora se quejaba de que su niña no se dejaba besar porque siempre le decían te quiero comer a besos y ella no es estúpida, decía, si me va a comer no me dejo besar. Ahora la sana distancia sugiere que no se besen, pero sabemos que la historia es otra a la hora de las pasiones, los deseos y otras cuestiones. Pero estos 2 ejemplos del no se deja besar porque no quiere que se la coman a besos y no me vuelvas a hablar nunca, el problema no está en el qué, sino en el cómo. Y además en el cómo, agrega Oliver Sacks, ¿quién? Porque ahí hay una relación entre una madre y un hijo. Y entonces tengo la impresión de que para comprender ese problema no basta con aplicar una serie de baterías neuropsicológicas al muchacho, las que fueren. ¿Tiene problemas con las funciones ejecutivas? Sí, ¿y qué? El problema no es qué problemas tiene, es cómo estos problemas derivan de la interacción con otro ser humano que es su madre. Por lo tanto, el problema no es solo de él, es una relación entre una madre y un él. Esto implica un qué, un cómo y un quién.
Y eso lo hemos olvidado a la hora de la práctica clínica. Por eso es que el historial clínico debe realizar un giro. El yo esencial del paciente es muy importante. Peter Hobson hacía una pregunta de otra naturaleza. Todo el mundo se pregunta cómo es un niño con autismo, pero nadie se pregunta qué se siente interactuar con un niño que tiene autismo cuando no te pela ni te fuma, cuando no te quiere mirar. ¿Qué se siente interactuar con un señor que tiene 80 años o más y te dice, ¿y tú quién eres? Después de un proceso demencial. ¿Qué siente la hija cuando ya no la reconoce? ¿Qué siente el familiar mismo cuando se ve al espejo este paciente y no sabe quién es el que está frente al espejo? Frente a él, en el espejo, que lo reconoce como otro. ¿Qué siente quien vive con él y se le pierde 2 o 3 días en la calle? ¿Qué siente quien se da cuenta que ya se come su propio excremento? No hemos pensado en los sentimientos, las emociones, los afectos y toda la estructura de implicaciones psicológicas que intervienen en el núcleo familiar como un sistema. Es decir, nuestra práctica clínica se ha reducido a ser nosotros una herramienta más del instrumento neuropsicológico en vez de ser nosotros los usuarios de las herramientas. Ahora resulta que tenemos que aprender a aplicar una batería, llámese como se llame, Barcelona, por ejemplo, en aplicar un test de Boston, en aplicar una figura compleja de Rey. Nos volvemos expertos usuarios de los test y sin embargo resulta que ahora el esclavo somos nosotros, porque nos hemos olvidado de esas personas y de ese yo esencial, que es muy importante. ¿Qué siente una persona cuando se da cuenta que antes en su casa él mandaba, él trabajaba, él decidía, y de pronto, dado que está envejeciendo y está deteriorando, ahora Se dejó de escuchar. Denme un minuto, chicos. Déjenme comunicarme con el doc. ahí está. Sí, ya se escucha. Entre la neuropsicología del qué, la neuropsicología del cómo y la neuropsicología del quién. Y esto es fundamentalmente importante reconocerlo. El yo esencial del paciente es muy importante en los campos. Hablaba del envejecimiento, la personalidad del enfermo y la personalidad de quienes le acompañan, porque no es un ente aislado, no es una ínsula, tiene hijos, o tiene hermanos, o tiene padre, o tiene madre, o tiene novia, etc. Y un paciente que tiene un trauma de cráneo probablemente, y que es joven y tenía novia, probablemente que rompa esa relación. No lo voy a analizar ahorita, y eso tiene implicaciones. Quizá por eso el doctor Ted Judd habla de neuropsicoterapia, porque hay que manejar también una psicoterapia sistémico-familiar y no fragmentarnos. A mí me toca el diagnóstico, al terapeuta le toca la intervención, al psiquiatra le toca el apoyo psicológico,
Y entonces resulta que un problema sistémico lo queremos fragmentar en 4 terapeutas y se vuelve un problema económico además, porque hay que pagar 4 o 5 profesionales y además queremos normalizar a una persona tratándola de la manera más anormal. ¿Quién va a 5 terapias, 6 diagnósticos, etcétera, donde lo tratan? ¡Ay, véngase mi viejito, por favor! Pues lo tratan como idiota. En realidad, hablar de lo que los fundamentos neurológicos del yo, el viejo problema de la relación entre cerebro y psiquismo, queda diluido porque no es solamente un cerebro y una psique, sino es un cerebro y una psique en un contexto específicamente humano de creencias, valores, etcétera. Quizás haya, por lo tanto, inevitablemente de saltar un abismo de categorías entre lo físico y lo psíquico, pero los estudios y los relatos no están ahí. Aquí aparece un electrocardiograma, un electroencefalograma, una tomografía, una serie de baterías, una resonancia magnética. Es más, somos tan precisos que decimos la estructura de lo que es el núcleo ventral del tálamo es la que está afectada. No, el que está afectada es la persona. Debido a esa afección del núcleo ventral del tálamo. Pero el problema no es el tálamo. Es un elemento que participa de ello. Por eso los estudios y los relatos pertenecen inseparablemente ambos a la historia clínica y son los que en realidad debieran importarnos para armar una especie de biografía. La tradición de los relatos clínicos en contenido humano tuvo un auge en el siglo XIX y luego decayó. Tan solo recordemos los trabajos de Pierre Paul Broca, Carl Wernicke, que empezaron describiendo pacientes, no hubo problemas. Con la aparición de la ciencia neurológica y neuropsicológica impersonal, Luria decía, la capacidad de describir que tanto abundaba entre los grandes neurólogos y psiquiatras del siglo XIX ha desaparecido casi totalmente. Y hay que revivirla, decía Luria. Pues a ustedes sus maestros les dicen, hay que matarla. Hay que acabar con la descripción y con la narración. Hay que meter datos, analizados estadísticamente. Y el que no lo haga, está frito. Pues él mismo, Luria, intenta revivir la tradición perdida en sus últimas obras, La mente del mnemónico y El hombre con su mundo destrozado. Habrá quienes digan que Luria murió en 1977 y del 77 para acá es casi medio siglo. La realidad ya ha avanzado y es otra. Sin embargo, los historiales clínicos de Oliver Sacks, que acaba de morir este año, se entroncan en esa tradición antigua. Pero voy a hablar de alguien más joven que Oliver Sacks para ponernos de acuerdo. Estos trabajos son de este siglo. Jesús Ramírez Bermúdez, neuropsiquiatra, un diccionario sin palabras con 3 historias clínicas y un breve diccionario clínico del alma, que en realidad, según mi humilde opinión, más que llamarse diccionarios debieron llamarse glosarios, porque no dan definiciones. Con la descripción de los casos clínicos puede efectivamente mostrarnos otra situación. Jesús Ramírez Bermúdez en esos 2 textos nos habla no de trastornos, enfermedades definidas a un modo de diccionario APA, fantasmales o descarnados. Nos muestra, mediante casos clínicos concretos, a través de fragmentos y retazos de historias de vida, el verdadero significado y sentido que adquieren para seres humanos concretos en situaciones sociohistóricas concretas, las enfermedades o los trastornos neuropsiquiátricos o neuropsicológicos.
También de estos últimos años aparece un libro que se llama La otra historia clínica de Erlinda, ahí aparece en una editorial, Erlinda Dava y Alberto Lipschitz, y hay otro libro editado por Ariel de Sam King que se llama Una historia insólita de la neurología, casos reales de trauma, locura y recuperación. Estos trabajos indudablemente han sido publicados entre el 2010 y el 2020, pero estamos acostumbrados a no leer libros ya. Lo que queremos leer son artículos de revistas, porque esos les dan puntos a los maestros que les dan clases. ¿Sí? Para bien, yo nunca participé de esa farándula de los puntos, publicaciones y perfiles, y por otro lado ya estoy jubilado. Entonces eso me ayuda a estar fuera de esta farándula porque nunca he entrado a ella. Esta idea de la otra historia clínica o una historia insólita de la neurología nos lleva a romper con la historia clínica convencional que se centra en la enfermedad. Ciertamente explora un tanto el contexto y los antecedentes, pero siempre en función de la enfermedad. Hablamos del diabético, el hipertenso, el autista, el afásico, el deficiente mental, el ciego, el sordo, el paralítico cerebral. Pero no hablamos de Enrique Álvarez, que es quien tiene una secuela de poliomielitis. No hablamos de Tomás el ciego, que aprendió a leer braille solito, que aprendió a tocar la guitarra solo. No hablamos del hemipléjico Andrés, no hablamos de una persona, hablamos de la fascia. Se trata de ponerle nombre de enfermedad a los sufrimientos del paciente, angustia, desesperación, obsesión, compulsión. Es un TOC, depresión, melancolía, etcétera, bajo el supuesto a veces artificial de que estos enunciados permiten elegir el tratamiento, y nuestra lógica secuencial implica diagnóstico, intervención y evaluación de la intervención para ver positivistamente si lo que hicimos sirvió, y si hace un estudio doble ciego mejor, como ahora le hacen con la vacuna del COVID. Hay medicamentos que no se autorizan porque no usaron fármacos placebo. Debiera ser éticamente prohibido darle a un paciente que se está muriendo de COVID un placebo nomás para ver que no se curó y se murió. Pero las industrias farmacéuticas y la práctica médica llevan a que tiene que ser, dijera el doctor Hugo López-Gatell, demostrado científicamente y no se ha probado científicamente con ese tipo de estudios que tal fármaco es bueno. Pues ahorita no sabe nadie nada del COVID, muchos tienen miedo, otros se sienten jueces de la gente y dicen, por culpa de ese que sale nos estamos contagiando todos los que sí nos cuidamos, nos volvemos jueces y verdugos de los demás. Esta es la realidad de clasificar al enfermo, anticipar un pronóstico y atender los cambios que están ocurriendo en el cuerpo del paciente, no en él. La alternativa a esta historia clínica tradicional es pues una nosobiografía que no soslaya la enfermedad, pero la ubica en el contexto de la historia vital del paciente vinculado con su entorno. Entonces aquí el papel protagónico lo tiene el quién, el cómo, el qué y además el sufrimiento, es decir, la manera en que vive la enfermedad, el trastorno, tanto el paciente como sus familiares y hasta por el personal de salud, porque los médicos también tienen miedo. Y es bien fácil decir, no te comprometas, dile, el niño ya nació con daño cerebral, dile a la mamá que se va a morir, que es mejor que se muera. Y tenemos muchas historias clínicas donde las mamás dicen, a mí me dijo el médico que se iba a morir el niño y que no iba a hablar de caminar, y hablan, caminan y no se murieron. Y entonces todo el tiempo que se pierde es por ese tipo de interpretaciones
aparentemente diagnósticas, pero también son psicológicas, sociológicas, económicas, contextuales y relacionales. La elección terapéutica no se limita a optar por lo que contrarresta el daño. ¿Qué test voy a utilizar? ¿Será mejor una terapia cognitivo-conductual que una psicoanalítica? Sino que aspira a incidir. Yo tengo el propósito de que con mi ayuda la persona deje lo más pronto posible de necesitar mi ayuda. El propósito es dejar de necesitar la ayuda y en consecuencia favorecer la autonomía y la libertad de una persona en su entorno. Si no favorecemos eso, somos puros farsantes. Lo que estamos haciendo es decir, soy el doctor con el postdoctorado en la Universidad X, con ciertos títulos, ciertas publicaciones, pero no aporto nada en realidad. La enfermedad trasciende al individuo, afecta a la familia. Hay personas que dejan de trabajar, pierden económicamente, los amigos lo abandonan a uno. Ha habido parejas que me han dicho, pacientes posinfárticos, que luego les da miedo tener vida sexual activa porque dicen, ¿qué tal que estoy arriba poniéndole Jorge al niño y me da otro infarto? Les da miedo. El propio sistema de salud no quiere que se muera dentro del hospital, mientras se mueran en su casa mejor. La otra historia clínica se centra entonces en el paciente y no en la enfermedad. Explora las vivencias, no solo los síntomas. Cuando hablo de vivencias, hablo de algo distinto a la experiencia. La noción de experiencia es una noción empirista derivada del empirismo inglés. La noción de vivencia, o Piris-Shivani, es una propuesta del psicólogo soviético Lev Vygotsky. La vivencia lleva compromisos afectivos, emocionales, ira. Por eso se hablaba de la tragedia, de los héroes y villanos, y no solo son los síntomas. Se entiende más, se extiende más allá del cuerpo, trasciende al instante, porque continúa, repercute en todo el entorno, restaura la importancia del sufrimiento y reivindica la subjetividad, porque hay gente que dice, es que lo que dices es subjetivo. Sí, es subjetivo, y es por ello falso. Y hay gente que dice que el objetivo es verdadero y lo subjetivo es falso. Objetivo es lo que está fuera de mí como sujeto. Subjetivo estar dentro de mí como sujeto. Y que esté dentro de mí no quiere decir que sea falso. Quiere decir que me puedo equivocar, pero no necesariamente es falso. Y hacer honor a los pacientes y sus familias y no a sus males exactos. En otro momento, René Sassot, un psicólogo francés formado con Henri Vallon en París, señalaba que todos los estudios que se dicen longitudinales, que no transversales, tienen en común el que ellos consideran a un solo individuo, Juan Pérez, o a una misma población, la familia de Juan Pérez, durante su evolución, porque no solamente se habla del qué, también se habla del cómo. Es decir, examinando muchas veces en el curso de este desarrollo o evolución a la persona. Estos métodos longitudinales se distinguen entonces de los estudios de carácter transversal, que para cada nivel de qué, es decir, en general, para cada etapa de un trastorno o una edad cronológica, consideran una población que jamás es utilizada una segunda vez. A decir verdad, prosigue René Sassot, un método no se define verdaderamente más que en función de un problema, de un tipo de problema. La expresión de longitudinal tal como la empleamos hoy no se corresponde con un método, sino con una pluralidad de métodos y frecuente también con una ausencia de método. Esta idea de René Sassot es muy clara. Viene expresada en un libro que se llama Diversidad, Realidad y Ficción del Método Longitudinal, en francés. Es un trabajo de la Canescler en Suiza, ya viejito, del 68,
pero no tiene ningún desperdicio en su análisis. Otro personaje que, a pesar de que murió de prácticamente 104 años, Jerome Seymour Brunner, muy recientemente, dice que hay que hacer un giro narrativo y pasar de lo que es el dato al relato o a la crónica de un personaje. Un personaje que vive en un tiempo. No es lo mismo hoy que hace 100 años. No es lo mismo en Oaxaca que en Monterrey. No es lo mismo en San Pedro Garza que en Ixtla de Guerrero. Un lugar no es lo mismo en la montaña que en la ciudad. Tiene una relación sistémico-familiar. No es lo mismo una relación triádica, madre, padre, hijo, que una relación supernumeraria, madre, padre, hijo, abuelita, cuñado, nuera, perro, gato, etcétera. Física, psicológica, relacional, fenomenológica e histórico-social. Esto implica asumir por lo menos 4 condiciones. La primera, cuándo se inició el problema y cómo se desarrolló. Y 2, tanto en lo personal como en lo colectivo, porque las consecuencias son en todos esos ámbitos. Por lo tanto, una pregunta que sería esencial, ¿qué es un relato? Entonces, solo para empezar, considera Brunner, todos acordaremos que requiere un reparto de personajes. No hay relatos sin personajes, que son, por así decirlo, libres de actuar, yo no decido qué hacen, con mentes propias, intenciones, creencias, valores, etc. Si el ser humano reflexiona un instante, estaremos de acuerdo en que esos personajes también poseen expectativas e intenciones. La persona que va a un médico va porque quiere atender un problema. El problema es que a muchos de nuestros pacientes no van, los lleva la mamá, los llevan los familiares, los llevan otros que son el cliente, y el cliente es el que pone los objetivos. Quiero que mi hijo se socialice, quiero que mi hermano mejore su comportamiento, quiero que controle esto, es decir, quien contrata paga y quien paga pone los propósitos, pero nos hemos preguntado qué quiere el paciente, qué desea él. Esto implica que estas expectativas e intenciones acerca de la condición que enfrentan pueden ser abordadas en el mundo del relato, aunque las expectativas sean enigmáticas y fugaces. ¿Esto qué significa? Efectivamente, el relato implica por lo menos los siguientes elementos. Los personajes. El personaje principal es el paciente, pero hay otros personajes. La esposa, el esposo, los padres, los hijos, hermanos, novios, etc. Una situación que vamos a llamar interacción. Tuvo un daño cerebral, le dio COVID, le dio hepatitis C, le dio SIDA. Hay una infracción a la dinámica relacional y de vida. 3, hay una serie de acciones para enfrentar esta situación o infracción. Hay un resultado, favorable o no. Hay un narrador que serían ustedes. Libertad, Luria. Si ustedes leen El error de Descartes de Antonio Damasio, se darán cuenta que plantea 2 historias clínicas ahí también, para explicar lo que quiere, además de referirse históricamente a Phineas Gage. Pero además tienen una coda, donde los personajes se caracterizan por gozar de cierta libertad, tener expectativas. La infracción es la desestabilización de un orden previsto. El nudo
es el centro de la historia porque de él depende su existencia. Sin nudo no hay nada que contar. Y el nudo es la inflación. Es que todo iba bien y de pronto dejó de hablar. Se quejó de que le dolía la cabeza. Traía una hipertensión alta e hizo un evento vascular cerebral. Es decir, sin ese nudo no hay nada que contar, no hubieran ido. No lo hubieran llevado si el niño no se hacía pipí y se volvió a hacer pipí. No lo hubieran llevado, no hay historia, si no hubiera tenido un trauma de cráneo. Si no hubiera demenciadose o estuvieran... Es decir, sin esa infracción no hay nudo. Ese es el centro de la historia. Y la acción es todo lo que hacen los diversos personajes para solucionar la situación alterada, incluyéndose ustedes. Porque ustedes tienen el propósito de tener claro lo que pasa, de explicarlo, de escribirlo y ayudar al paciente y la familia a resolver el problema. Entonces, luego de los personajes, la infracción o el nudo, aparece una resolución, si es que se da. ¿Qué tipo de resolución? Se obtiene un resultado, una solución a la situación de desequilibrio. Puede ser la no deseada, pero puede ser la posible. Junto a estos elementos hay otros dos que resultan inusuales en la mirada común. Es la del narrador. El narrador, que es la mamá del niño, la hermana, la abuelita, el tío, etc., la esposa, el hijo, el propio paciente, le narra su punto de vista de lo que está pasando al que está escuchando. Y el que está escuchando, que son ustedes, que escuchan una historia contada por los narradores, que son los pacientes. Pero ustedes también construyen una narración que incluye diversas narraciones para poder presentar esa historia de vida o ese estudio de caso. Si uno está obligado a decir cuál es la dirección y la diferencia entre una historia y una narración, por lo general tendríamos que darnos cuenta que un cuento refleja de algún modo el punto de vista o la perspectiva o el conocimiento del mundo del narrador. Es su verdad, por así decirlo. Mientras que en la historia sí está más objetivada. Por lo tanto, otro elemento del relato tendría que ser la coda o conclusión. ¿Qué concluyen? Considerando esto, vemos que el paciente, dice Oliver Sacks, por ejemplo, el paciente que se queda afásico y antes de ser afásico era sordo que aprendió a leer los labios y que aprendió a leer los gestos y que además sabe una lengua de señas, se rehabilita más rápido en la comprensión del lenguaje que el no sordo. ¿Por qué? Porque el sordo desde antes de ser afásico, ojo, ustedes se preguntarán, ¿cómo un sordo deja de hablar si nunca ha hablado? Es que estamos confundiendo hablar con lenguaje y con expresión. Ellos hablan con señas. Como dijera Oliver Sacks en un libro que se llama Veo Voces, ellos en vez de escuchar el lenguaje lo ven en los gestos, en las posturas, las actitudes y las señas. Entonces, cuando se quedan afásicos, cuentan con un recurso que no contaba el que sí oía. La lectura visual no la tenían más desarrollada que nosotros. Entonces no es lo mismo hablar de la afasia en sordos que en no sordos. Porque además un sordo que se queda afásico para la expresión, ¿qué le pasa? Se vuelve incapaz de expresar señas, aunque no tenga frases. Y un sordo afásico para la comprensión del lenguaje se vuelve incompetente para entender las señas.
aunque quiera competente para leer, si no se acompaña de grafía, puede leer. Pensar en la alexia en un ciego de nacimiento, usted nunca leyó. Él se queda aléxico para el sistema braille, pero él no lee con los ojos, él lee con los dedos. ¿Y quién dice entonces que el sistema visual era el que permitía la escritura y la lectura cuando no es el sistema táctil? El tacto nunca ha sido considerado como parte de la lectura, ni la visión como parte de la comprensión del lenguaje oral. Entonces parece ser que esa idea de que en el área de Broca y en el área de Barniz se encuentra la comprensión y expresión del lenguaje articulado fonéticamente. Entonces de ahí puedo extraer una serie de conclusiones que me llevan a reflexionar lo que se dice teóricamente de un fenómeno como este del lenguaje que menciono. Puedo hablar de otra cosa. Entonces los sordos de nacimiento nunca tendrán esquizofrenia paranoide porque nunca oirán voces, nunca las han oído. Entonces, ¿cómo alucinarán auditivamente los sordos de nacimiento? No oyen voces, pero un sordo con esquizofrenia le dijo Oliver Sacks: veo unas manos que me dan instrucciones y me dicen lo que tengo que hacer, y no son mis manos ni las manos de otros, son las manos del demonio. Es decir, tiene alucinaciones lingüísticas. Entonces eso lleva a reflexionar y reconsiderar nuestras prácticas y nuestras teorías. Por eso es que la coda, cauda o conclusión es algo que debiera considerarse en el relato y llevarnos a decir lo que señalaba Brunner, una valoración retrospectiva de qué puede significar el relato, que sirve también para traer de vuelta a todos los que me contaron su historia y cómo la fuimos reconstruyendo colectivamente. Y entonces la narración se vuelve una herramienta clínica fundamental para entender a la persona, su entorno y su subjetividad. De ello puedo plantear entonces los componentes de un relato necesario indefectiblemente. Un relato es una forma de expresión típicamente humana. Ni los chimpancés, ni los macacos, ni los bonobos, ni otros animales relatan. En la que están implicados unos personajes con expectativas, creencias, valores, libertad de acción. Los personajes se ven involucrados en alguna situación desequilibrada e intentan, con ciertas acciones compensatorias, encontrarle una resolución. Al final se presenta una valoración de la acción transcurrida. Esa es la coda. Este proceso siempre requiere la presencia de un narrador que relata los acontecimientos provocados por la infracción. El narrador son ustedes. Ahora bien, en el libro de Brunner toma una definición de relato formulada por Kenneth Burke. Una historia real o fantástica, no importa, exige un actor que actúa para conseguir un fin en una situación reconocible, usando ciertos medios. Entonces tengamos claro que una crónica es una narración historiográfica escrita o contada en una dimensión cronológica de cómo fueron aconteciendo los eventos en una sucesión temporal. En la crónica, la narración o el relato, siempre hay un narrador, el sujeto de la voz, quien cuenta, describe, trata o presenta a otros y les da la voz bajo su punto de vista, con base en criterios metodológicos y teóricos que dentro de la investigación o llamada cualitativa se han referenciado. Uno o varios personajes actuando intencionalmente en contextos concretos. La clave de la narración, por tanto, del relato, de la historia de vida
o el estudio de caso tiene como elementos claves la infracción y la coda. Si no hay infracción y no hay coda, no hay historia clínica que sirva. La coda es un añadido final a la narración que tiene el propósito de resaltar los aspectos más relevantes o rescatables del relato. Quien haya leído a Oliver Sacks, a Ramírez Bermúdez, a Sam King, a Luria, se dará cuenta de que esto es ineludible. De esta manera, quien lee la historia clínica puede, además de conocer una historia de un personaje, una patobiografía, puede reflexionar su propia práctica y su propia teoría. Es la causa, el corolario de esta historia clínica. No sé si hasta aquí deseen entonces ir pasar a la dinámica de preguntas, comentarios, críticas, desacuerdos, etcétera. Y gracias por los pronto. Juanjo. Compañeros, adelante. Si alguien tiene alguna inquietud, comentario, pregunta hacia el profesor Enrique, pues adelante, aprovechemos la oportunidad que nos da de poder cuestionar parte de lo que nos comparte. Adelante, Paloma. Hola, buenas tardes. Es muy interesante la visión que nos comparte, como comentario después pregunta. Pues, o sea, en prácticas vemos pacientes y siempre, o al menos con mis profesores, es como no dejar a un lado la familia, o también por lo que están pasando en la familia, también pues le llega a afectar al paciente. Pero esto que comparte, que pues también pues las familiares tienen sus propios sentimientos, se están afectados ellos mismos por sí solos, es, no sé, como que nutre mucho y me cambia la perspectiva de ver pacientes, ¿no? Y también lo que mencionaba al principio de, pues está como todo este prestigio de publicar, de las revistas, de cuál es la mejor, cuántas veces han sido citadas los artículos. Hace unos meses encontré una serie en YouTube que hablaba justamente sobre esto y que muchas veces las revistas es como todo un monopolio de ver quién publica más y a veces lo que publican pues no es verídico. Y no sé, me trae muchas reflexiones su plática, por lo que le agradezco mucho. Ya varias que vamos a egresar creo que nos ayuda y nos cambia pues nuestra práctica, ¿no? La forma que hacemos psicología. Y también la pregunta de qué es lo fundamental que cree que debe cambiar en la psicología, la neuropsicología, con todo esto que nos comparte. Esa es una pregunta sumamente gorda, que es como la pregunta qué debe cambiar en el país y quién lo va a hacer. Sin actores o sin personajes no hay cambio alguno. A nosotros nos tocó empezar la neuropsicología cuando no existía ni como materia en las facultades. Yo hablo de la década de los 70, Arnoldo Pérez, Pablo Valdés, que son referentes que a lo mejor ustedes conocen. Y naturalmente es hablar de personas que tenemos más de 60 años de edad. ¿Qué debe cambiar en la neuropsicología, por lo menos? Había una mano que sacaba en Estados Unidos el tío Sam, que decía, te necesitamos aquí. ¿Qué debe cambiar ustedes?
Es decir, quienes pueden hacer el cambio en esta práctica y en esta concepción, además de lo que podamos compartir como experiencia algunos de nosotros, son ustedes. Digo, Juanjo, no sé, tendrá menos de 40 años, sin duda. Ustedes tendrán menos de 30, probablemente. Es decir, ustedes tienen en promedio casi medio siglo de vida activa. Si yo vivo otros 50 años, llegaré como a 115, cosa que es terriblemente improbable. Hablar de qué debe cambiar nuestro modo positivista de entender la ciencia y la realidad. La realidad no son variables dependientes e independientes, relacionadas funcional o causalmente, si P entonces Q. La realidad de seres humanos concretos en sus condiciones concretas es la que debe regresar a la neuropsicología. Hoy la neuropsicología desafortunadamente ha olvidado sus orígenes y como mala hija reniega de sus padres. Pero según recuerdo las definiciones de los 60s y 70s, se decía, la neuropsicología es una rama del conocimiento psicológico. Hoy cual más se atasca la lengua para decir que la neuropsicología es una rama de las neurociencias. ¿Qué carajos es las neurociencias? Y resulta entonces que las neurociencias abatieron a la psicología como la fuente originaria de la neuropsicología. Incluso en un congreso en Colombia, el año pasado, hubo alguien que me dijo, si Luria no era psicólogo, era neurólogo. Claro que era psicólogo. Lo que pasa es que la ignorancia es la madre de muchas de las estupideces que solemos decir. Y naturalmente la psicología es la disciplina que, gracias a la excelencia de la neurocirugía y a la sobrevivencia de pacientes con daño cerebral, pudo proponer estrategias de conocimiento del impacto psicológico y la comprensión de las relaciones de cerebro y psiquismo, suponiendo que exista esa dualidad, porque probablemente el psiquismo sea una manifestación de la actividad de un ser humano concreto y su cerebro en una realidad concreta que algunos llaman exocerebro. Decía el buen Vygotsky, citado por Luria, para comprender y explicar el psiquismo humano es necesario salir de las profundidades del cerebro y bajar de las alturas del espíritu para anclarse en la dinámica de la vida social. Y esto significa ciertamente que regresar al ser humano es regresar al ser humano en sus condiciones sociales e históricas de existencia. Y ello nos debe llevar a reflexionar que no hay una rama de las neurociencias, porque ¿qué son las neurociencias? Y por ahí empezaríamos con un problemón. Neurociencias son un chorro de cosas. Y en realidad la mayoría de quienes estudian neuropsicología son estudiantes de las carreras de psicología. Pero hoy los psiquiatras, neurólogos y otros dicen, no, pues si yo puedo ser neuropsicólogo, ¿para qué quiero psicólogo? Es el desprecio a la psicología también. Y como profesionales de esta debemos recuperarla como una disciplina del conocimiento científico que pretende comprender y explicar el psiquismo humano y el comportamiento humano en sus condiciones históricas y sociales. De otro modo, estamos cediendo el espacio a las prácticas donde vean todas las conferencias del doctor Hugo López-Gatell. Le preguntan, ¿y cuáles son las consecuencias psicológicas? Y lleva psiquiatras. No han llevado ni un psicólogo a ni una de las más de 150 conferencias, ¿verdad? Es decir, los psicólogos somos basura para ellos, para los médicos, para los psiquiatras, para los neurólogos. Y si acaso nos dicen, ayúdame, dicen, aplícale tal test y dame los resultados. Es decir, somos una herramienta a su servicio. Cuando la psicología, como disciplina del conocimiento científico, desde antes de Wundt, con Sechenov y Pablo, y después de Wundt, con otros, fue separándose de la filosofía, según ellos, y de la fisiología. Pero parece ser que ahora regresamos a la comprensión
del sistema límbico, los sistemas neuronales, neuroquímica, como contenidos obligatorios para el psicólogo para hacer neuropsicología. Pero al neurólogo y al psiquiatra no lo obligamos a saber psicología. Me parece que hay desviaciones teóricas, epistemológicas y metodológicas a este respecto. Espero que si me están oyendo médicos, neurólogos o psiquiatras, pues si quieren debatir, debatimos, pero me disculpen por lo pronto por la soberbia que he usado. No sé si alguien más, aparte, gracias por los comentarios. Debo decir que esto lo he discutido con neuropsiquiatras como el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, a quien aprecio mucho teórica y personalmente. Lo he discutido con el doctor Techut, con el doctor Juan Carlos Arango. Lo he discutido con vacas sagradas, incluyendo a Arnoldo Telles, Humberto Telles, a Marco Tulio, al narco Tulio Garza y otra serie de personajes. Pero son discusiones que debemos mantener vivas porque no son conflictos personales. Son discusiones que nos ayudan a comprender que para cambiar, decía el Premio Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz en El laberinto de la soledad, para que pueda ser debo ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son yo, los otros que me dan plena existencia. Es decir, debo cambiar yo también, si no, no va a cambiar la neuropsicología. Adelante, ¿alguien más? Y no le saquen, así soy. La vida está hecha para equivocarse y levantar, no para tener éxitos. Sí, maestro Enrique, creo que nos invita a reflexionar y hasta cierto punto a ponernos un tanto filosóficos en cuanto a nuestro ejercicio profesional y a nuestro proceso formativo como neuropsicólogos. Creo que es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo, esta parte filosófica de la neuropsicología, porque dista mucho de lo que espera una aproximación científica. Pero dentro de nuestro ejercicio clínico, creo que es muy, muy importante esta parte reflexiva acerca de la aproximación que estamos usando. Y creo también que es bien importante tener bien claro que esta invitación a reflexionar, esta invitación a orientarnos a un análisis cualitativo, a un análisis individualista y propio de la persona, también tiene que hacerse con un marco de referencia, que esté claro y que sea nuestra base y nuestra orientación en nuestro ejercicio clínico. De ahí que, pues, desde mi punto de vista, creo que es importante complementar con ambas partes, ¿no? Desde la aproximación científica como esta otra aproximación clínica cualitativa, que ambas aportan muchísimo al desarrollo de la neuropsicología. Voy a aventar otra pedrada. Esa contradicción entre aproximación científica y aproximación cualitativa me parece también discutible. Esta aproximación también es científica. ¿Cuál es la diferencia entre una aproximación científica y una cualitativa? Que la científica está regulada por comunidades científicas, dijera el buen Thomas Spranger-Kuhn en su estructura de las revoluciones científicas. Y esa comunidad científica decide con base en un paradigma si lo que se plantea es válido o no científicamente. ¿Y quién evalúa a la comunidad científica? Hubo un tiempo en que la comunidad científica dijo que había 9 planetas, incluyendo a Plutón. Y hubo un tiempo en que muchos alumnos no pasaron geografía en secundaria porque no reconocieron a Plutón como planeta. No acabaron la secundaria y quedaron con problemas de aprendizaje. Y hubo un tiempo en que la comunidad científica dijo, chin, la cagamos. Plutón sí es planeta.
Y después la comunidad científica dijo, no, mi madre, ese es planetoide. Hubo un tiempo en que la comunidad científica afirmaba una serie de cuestiones que en otros tiempos no las afirma. También la ciencia está sujeta a valores, creencias, intenciones, intereses y momentos históricos. Creo que hay una importancia de reconocer dos categorías que Adam Schaff, un filósofo lingüista checo, en un libro que se llama Historia y Verdad, se cuestionaba hasta dónde lo que dice la ciencia es verdad. Pensemos una sola afirmación que Einstein echó abajo con la teoría de la relatividad. Sin embargo, yo no he visto que construyan los puentes que tiene Monterrey con la teoría de la relatividad. Se les vendrían abajo. Penosamente tienen que hacerlos con la teoría de Newton. Aunque digan, es que Newton no vio lo que vio Einstein. Pues no lo vio porque no lo podía ver. Esa diferencia ideológica entre ciencia y filosofía me parece que lleva a otra afirmación que hay que demostrar como verdadera, que la filosofía no es ciencia. Tampoco le interesa hacer ciencia a la filosofía. Pero al clínico, ¿sí?, a quien tiene un paciente enfrente, no le interesa, bueno, a lo mejor sí le interesa ganarse un premio Nobel, no lo dudo. ¿Sí? Pero el compromiso primero que tengo con el que tengo enfrente, el paciente, es que lo que yo hago le ayude a él y a su familia y a su entorno. Una rehabilitación basada en la comunidad, dijera Ted Judge, ¿sí?, y una rehabilitación orientada hacia la familia, dijera el mismo Juan Carlos. Es importante reconocerlo. Yo no veo la contradicción entre ciencia y cualitativo. Lo que veo es más bien un artificio que nos ha llevado a confrontarnos de manera tal en la cual el científico se vuelve un poco más serio, más profesional, y el filósofo más especulativo. En el fondo aquí yo tengo la responsabilidad de que esa familia que tenga al paciente demenciándose viva mejor. No gracias a lo que yo hago, sino gracias a lo que ellos hacen con mi ayuda. Si de ahí saco una teoría, como le hice cuando presenté lo de afasia y delirios en esquizofrenia, esquizofrénicos en sordera congénita, o en ciegos sordos de nacimiento. ¿Cómo le hacen para construir una imagen de un ciego sordo? A la ciencia no le interesa el ciego sordo de nacimiento, pero existió Helen Keller, y existió Finn Straubinger y otros, que a la ciencia creo los detienen sin cuidado. Lo cual no quiere decir que la ciencia como está sea irrelevante, pero sí debemos imprimir un cambio de modo tal, considero, que no nos opongamos como una contradicción irresoluble. En realidad, probablemente seamos las dos caras de una moneda. ¿Para qué queremos ciencia? Para vivir mejor, supongo. Y no a la inversa. Vivimos para hacer ciencia. No sé, creo que estoy muy provocador, pero... Hombre, se agradece. Porque, como le comento, pues es una invitación a reflexionar muchísimo sobre nuestro ejercicio. Roger, ¿quieres compartir algo? Luz quiere alzar una mano. Rogelio Luz. Sí, hola, buenas tardes. Disculpe. Bueno, me interesa mucho todo lo que usted está comentando de cuestionar a nuestra realidad, tanto profesional y personal. Pues se me vino a la mente una pregunta, ¿verdad? Y esta pregunta es aterrizada a las escuelas de la neuropsicología, o sea, ¿qué finalidad tiene o qué importancia tienen en la actualidad dichas escuelas, en específico la americana y la soviética? Y digamos, ¿cuáles son sus aportaciones o en qué nos benefician o incluso cuáles son las dificultades
de mantener dichas escuelas teóricas. Entonces, esa pregunta es para usted y no es nada un cuestionamiento, ¿verdad? Sobre la perspectiva teórica hacia la neuropsicología. Muy interesante la pregunta. Por lo menos desde 1990 ya no existe la Unión Soviética. De hecho, hablar de la psicología soviética, la ciencia soviética, el arte soviético, aparece, como dice Marta Suárez, en un libro que se llama La psicología soviética, tal como yo la veo, editado por Progreso, en Moscú, es conseguible en PDF, en Internet. Aparece con el triunfo de la Revolución de Octubre de 1917. Antes no había psicología soviética ni nada. Con el triunfo de la revolución se plantearon un problema. ¿Cómo formar al hombre nuevo? Al hombre soviético. De modo tal que un tal Smirnov publica un libro que se llama así, El hombre soviético. Y dijeron, pues solamente hay dos ramas que nos pueden ayudar a construir al hombre soviético. Las ciencias de la educación y la psicología. Pues le dieron todo el apoyo a la psicología y a las ciencias de la educación. Makarenko, Susodolsky, Nadezhda Krupskaya, Luria, Leontiev, Rubinstein, etc. Todo eso llega porque a la Unión Soviética le dio mucho peso a la psicología y a la educación, porque decía, ¿cómo formamos un hombre nuevo si no pensamos en la personalidad y en un ser humano? No formaron al hombre nuevo, eso es otra historia, a dónde llegó el proyecto y lo demás. El muro que se pone por Segunda Guerra Mundial crea los países del este y los de acá. En París, curiosamente, se forma una escuela que hemos perfectamente desconocido. Henri Cahen, Jean Dubois, que es lingüista, el mismo Ángel Ergues, Julián de Juriaguerra, que era español, pero terminó en Ginebra. Varios formaron lo que se conoce como la neuropsicología francesa, que no se conoce acá mucho, pero en la cual se formaron Juan Enrique Escuaga, Arturo Cáceres de Perú, en Uruguay se formaron otros, Alberto Meral, se hicieron ahí y ellos trajeron la neuropsicología a América Latina. Es curioso, pero Luria tenía una relación muy estrecha con Brunner, con Michael Cole, con Silvia Scribner y con otros personajes de Estados Unidos. Y curiosamente coincidieron más Luria y ellos que hacia adentro. Luria estaba prohibido dentro de Rusia, nada más que como era muy famoso no lo pudieron prohibir tanto, pero Vygotsky estaba prohibido dentro de Rusia por revisionista y fuera de Rusia por comunista. Y se muere en 1934 y no hay modo de seguirlo. Yo creo que el asunto de las famosas escuelas es un asunto que debemos superar. El problema no es a qué escuela seguimos, es cómo construimos una neuropsicología que nos dé respuestas o nos permita crear respuestas para nuestro México. Y ni la soviética, ni la estadounidense, ni la francesa, ni ninguna de ellas nos darán esas respuestas. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de esas experiencias? Pues ir construyendo y recuperando los principios teóricos metodológicos que nos permitan avanzar en este terreno. Ciertamente hoy ya, con la nueva tecnología, podemos conocer actividad cerebral que no se conocía en la época de Luria. Eso no cabe la menor duda. El problema es cómo aprovecho esa tecnología para el diagnóstico y la rehabilitación. ¿Qué sentido tiene en México formar neuropsicólogos? Yo creo que la formación de neuropsicólogos en México debe tener tres funciones. Uno, formar profesionales que tengan competencias sólidas para diagnosticar e intervenir con personas reales, en contextos reales, y eso no requiere estadística. De verdad, aunque no es innecesario saberla. Eso requiere otro tipo de práctica, la práctica con pacientes en concreto. Porque resulta que doy asesoría a unas personas de entre 20 y 25 años que van y hacen diagnóstico y la mamá del niño que están evaluando tiene 30 años y les dice, si tú estás más chamaca que yo,
¿Qué me puedes enseñar? Hay que aprender en la práctica cotidiana a enfrentar esas circunstancias. Pero aparte de formar profesionales que sepan aplicar sus saberes a la práctica clínica, necesito formar para quienes así lo deseen, si además de ello lo quieren hacer, para hacer investigación científica. Pero hacer investigación científica no solamente significa hacer estadísticas, se puede presentar en congresos y en revistas internacionales estudios de caso. Por eso digo los casos de Oliver Sacks. ¿Quién despreció a Oliver Sacks alguna vez en la ciencia? De verdad nadie, o a Luria mismo. ¿Quién les dijo, no, tú no sabes porque no haces ciencia, filosofía? Nadie. Porque Luria vio más de 1000 pacientes heridos de guerra del cerebro y nunca le vi una estadística en sus libros. Y miren, tengo la colección completa de Luria, de libros en inglés, algunos en ruso y todos en español. De verdad que no le vi. Piaget, ¿quién le dijo? Es que no sabes. Era asesor en UNESCO, Piaget, y nunca utilizó la estadística. Es más, todos sus libros los publicó con sus hijos, que eran 4. Vamos, yo creo que eso nos debe llevar a la reflexión. No es un problema de escuelas, es un problema de cómo nosotros recuperamos la experiencia histórica mundial, regional y nacional para hacer, hoy decía en una conferencia Gerardo Echeita Sarrantiona sobre educación inclusiva, que dio con Frida Díaz y otros en Gidet, decía, miren, nosotros tenemos el problema del Apolo 4, ¿se acuerdan de la película? Y del caso Apolo 4, la NASA gritaba, tenemos un problema, se nos quedan unos astronautas girando y no sabemos cómo hacerlo regresar. ¿Qué hacemos? Ninguna respuesta fue, pues vamos a ver qué dice la escuela francesa de cómo regresar. Los rusos que llevaban un chorro de tiempo con la carrera espacial. No, dijeron, tenemos un problema, tiene que regresar esos astronautas y traerlos de nuevo a Tierra. Todos se dedicaron a resolver el problema, no a discutir las teorías. Y curiosamente regresaron a los astronautas. ¿Cómo lo hicieron? Pues tenían un problema que resolver. Tenían una anomalía que transformó la situación. Y ante ella tuvieron que actuar todos los personajes que actuaron. Si me explico, quiero decir que no es irrelevante hablar de escuelas en la historia. Por escuelas entendiendo las teorías y prácticas impulsadas para esas condiciones. Tengamos claro que la Segunda Guerra Mundial se realizó en Europa. Bueno, las dos guerras mundiales. La mayoría de heridos de guerra se dieron allá. La mayoría de las teorías sobre heridos de guerra se dieron allá. Para Estados Unidos estaba de apechito. Él iba allá. Ninguna guerra ha sido acá. Cuando sea acá, a ver qué hacemos. Porque los muertos, la mayoría se pusieron allá. Por lo menos la URSS puso 20 millones de soviéticos muertos, los 20 millones. Se habla de 6 millones de judíos. Es decir, la URSS puso casi 4 veces lo que pusieron los judíos. ¿Y quién ganó la guerra en realidad? Pues en cuanto los nazis perdieron Leningrado y Stalingrado, Estados Unidos dijo desembarco en Normandía, si no estos ganan. ¿Quién liberó Auschwitz? El Ejército Rojo, no fue Estados Unidos. Aunque ellos nos dicen que ganaron los americanos la guerra. Veamos un poco de historia, qué fue Leningrado, qué fue Stalingrado, etc. Y eso le dio a Luria el papel, él solito, Luria, vio más casos que la neurología en los últimos 200 años. Pues claro, podía haber hecho estadísticas si hubiera querido, pero no la hizo. Lean, por ejemplo, Neuropsicología de la Memoria, editorial Blume, una traducción de Marta Suárez también. Y vamos a ver que son casos. Damasio son casos. Eso está peleado como escuela. Damasio es portugués. Ramachandran es hindú. No podía hablar de la escuela americana porque
Los más americanos que eran, por decir estadounidenses, porque los mexicanos también somos americanos, no somos asiáticos, ni nada de eso. Fueron Gutlass y Kaplan. En realidad, los desarrollos han ido reconociendo que debemos recuperar los aportes históricos en el mundo para construir nuestros propios caminos, para nuestros propios problemas. Creo que las escuelas son importantes, pero la adhesión a las escuelas es un craso error. Aunque yo a todas luces se ve que tengo una influencia soviética, comunista, roja, también tengo mucha influencia de Julia Guerra y de los franceses. Y miren que hasta alguna vez le dije a alguien, mira, Freud será lo que será, pero el mejor tratado que hay sobre la fascia del siglo XIX, 1892-93, es de Sigmund Freud. Y le pega una revolcada a Wernicke y a Broca. Y al modelo Lichtenberg le pega una revolcada a Freud. Pero Freud no el psicoanalista, Freud el neurólogo. Después que publicó la interpretación de los sueños, hacia 1900 ya traía coca encima. Y heroína. Entonces, pues así inventa una novelita como el psicoanálisis. No es pleito con los imagos y otra gente de la Autónoma de Nuevo León. No sé si alguien más. O si no hay más y se acerca la hora cuchicuchi de la comida, yo les agradezco mucho. Sé que un personaje de nombre Diego Rodrigo Cedillo Corona inició la grabación. Yo supongo que él la va a acabar y le agradecería amplia y profundamente que me la compartieran, Juanjo. Cuente con ello. Y para servirle eso tengo que hacer. Maestro, pues muchas gracias por compartir y por acompañarnos el día de hoy. Siembra ahí la inquietud y la duda para seguir trabajando. Bueno, antes de cerrar, Scarlett, ¿quieres comentar algo? ¿Quién? ¿Yo? Scarlett. Sí. Sí, nada más quería decir como comentario personal que me fascinó el seminario, estoy muy agradecida con usted porque para nosotros que estamos en formación, llegamos como que a tener incluso ciertos prejuicios con nuestra propia carrera y con nuestra propia formación y está muy padre porque es como que se nos quita un poco la venda de los ojos, rompemos paradigmas y nos ayudó mucho ese seminario, estas 2 horas a ver las cosas de manera diferente y no es una manera diferente de que bueno, para mañana se me olvida, sino realmente sí es para analizarlo y tomarlo muy, muy en cuenta. Le agradezco profundamente porque desde el principio de cómo estábamos hablando acerca de si estamos tratando con el trastorno, si estamos tratando con un trauma incluso, si estamos tratando con una persona, la cuestión de la familiaridad. Y esto de que usted mencionó de las neurociencias, wow, o sea, estuvo muy, muy padre y realmente es eso. Mi comentario no va tanto a pregunta porque todavía tengo muchas cosas como que pensar, pero es eso, agradecer porque esto ha sido como que un hincapié muy padre en la formación de todos nosotros que estamos escuchando esto. Y le vuelvo a decir, muchísimas gracias y espero que la universidad lo vuelva a invitar en alguna otra ocasión y así, porque estuvo muy padre. Lo felicito mucho, la verdad lo felicito mucho y ha servido bastante, sobre todo. Gracias. Muchas gracias a ustedes, qué bueno que les gustó, pero 2 cosas le voy a decir que me han preguntado en la vida. Si volvieras a nacer, ¿te quitarías la polio que te dio? Soy sobreviviente de la última epidemia de polio y sarampión de la década de los 60, 50. Y que estoy medio madurito. Y no me morí, pese a que las estadísticas decían que el 70% se morían, y más los pobres, como más los viejos y diabéticos e hipertensos. O sea, sé yo. Pues aún estoy aquí. Y me preguntaron si volvieras a nacer,
no escogerías la polio, ¿verdad? La volvería a escoger, porque sin ella yo no sería yo. Para otros no la escogería, pero para mí sí. Y dos, no me equivoqué. Si algo amo es la psicología. Y si estudié psicología es porque creo en ella. Y porque creo que si no le sirvo a la psicología no sirvo para nada. Por eso de las neurociencias, aunque te provoque un wow, en verdad somos psicólogos antes que neurocientíficos. Y se nos ha olvidado gracias a ese positivismo. Y escogimos psicología porque consideramos que es la disciplina que nos permite no ayudar a los demás. Les decía a mis alumnos, yo ya estoy jubilado, ¿por qué escogiste psicología? Para ayudar a los demás. Para eso vuélvete monja de la caridad. Yo viví con monjas de la caridad 10 años, internado en un hospital. Me ayudaron. Si es por ayudar a los demás, puedes ayudar desde cualquier lugar. No me parece una explicación legítima eso. Muchos no lo dicen, pero dicen para entender mis problemas y resolverlos. Entran de un modo y salen peor porque ni los entendieron ni los resolvieron. Pero nos permite darnos cuenta que la psicología es una herramienta muy útil para servir, porque si no servimos a los demás, no servimos para nada. Servir es un punto fundamental. No servirse con la cuchara grande, como se quejaba don José Mujica de los políticos contemporáneos. No digo nombres para no herir susceptibilidades, aunque digan bochomanos, los mochamanos, pero el que no sirve a los demás no sirve para nada. Muchas gracias y tan. Gracias, maestro. Nos vemos. Siéntase siempre bienvenido con nuestra trayectoria de neuropsicología y pues ojalá y podamos coincidir pronto nuevamente. También, pues ojalá y pueda ser en persona, pero pues ya cuando se pueda. Cuídese mucho, maestro. Muchas gracias. El cabrito o algún, Gracias. pues ya veremos. Cuente con Muchísimas ella gracias, maestro. cuente con ella cuando ande por acá. Entonces ahí me mandas el video. Ándele pues. Órale. Hasta luego. Gracias, maestro Álvarez. Gracias por todo.